Hay una pregunta que la mayoría de las personas religiosas prefiere evitar. Una pregunta tan incómoda que puede hacer temblar los cimientos de cualquier creencia establecida. Si existe un Dios perfecto, omnisciente, todopoderoso y lleno de amor, ¿por qué su creación, es decir, nosotros, vivimos en un estado tan miserable? ¿Por qué sufrimos tanto? ¿Por qué experimentamos ansiedad, soledad, confusión y dolor constante? Esta no es una pregunta retórica ni un ejercicio filosófico abstracto. Es la pregunta más práctica y directa que podemos hacernos sobre nuestra propia existencia. Krishnamurti, uno de los pensadores más lúcidos del siglo XX, planteó esta contradicción de una manera que corta como un cuchillo. Él dijo que si Dios te creó, entonces ese Dios debe ser una entidad extraordinaria, porque aparentemente quiere que vivas una vida terrible. Si Dios te hizo, ¿por qué eres como eres? Deberías ser un ser humano extraordinario, ¿no es así? Hermoso, lleno de alegría, entusiasmo, lleno de deleite. Pero no lo eres. Esta observación tan simple expone una contradicción fundamental en el corazón mismo de las tradiciones religiosas occidentales y de muchas filosofías espirituales orientales también. Piensa en esto por un momento. Todas las religiones monoteístas importantes nos dicen que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Si Dios es perfecto, omnisciente, completamente bueno, eterno y sin limitaciones, entonces su creación debería reflejar al menos algo de esas cualidades. No estamos hablando de ser exactamente como Dios, pero sí de tener alguna chispa, algún reflejo de esa perfección. Sin embargo, cuando miras tu propia vida y la vida de las personas a tu alrededor, ¿qué ves realmente? ¿Ves personas atormentadas por el miedo? ¿Ves familias destruidas por el conflicto? ¿Ves individuos consumidos por la envidia, la codicia, la violencia? ¿Ves guerras emprendidas en nombre de diferentes dioses? ¿Ves millones de personas sufriendo de depresión, ansiedad, soledad profunda? ¿Ves adicciones, abuso, crueldad, indiferencia? ¿Es esto el reflejo de un creador perfecto y amoroso? ¿Es esta la imagen y semejanza de la divinidad? La lógica es devastadoramente simple. Si un arquitecto diseña un edificio y ese edificio se derrumba, cuestionamos la habilidad del arquitecto. Si un programador crea un software y ese software está lleno de errores fatales, cuestionamos la competencia del programador. Si un padre cría a un hijo y ese hijo crece profundamente dañado y dañino, examinamos la crianza que recibió. Pero cuando se trata de Dios y la humanidad, de repente todas las reglas de causa y efecto, de responsabilidad y consecuencia, desaparecen misteriosamente. Las religiones tradicionales han desarrollado elaboradas explicaciones para esta contradicción. Nos hablan del libre albedrío, nos dicen que el sufrimiento es una prueba, nos explican que el pecado original corrompió la creación perfecta. Nos aseguran que hay un plan divino que está más allá de nuestra comprensión. Todas estas explicaciones tienen algo en común. Mueven la responsabilidad lejos de Dios y la colocan en otro lugar. En nosotros, en el diablo, en fuerzas misteriosas, en cualquier parte excepto en el supuesto creador. Pero Krishnamurti no acepta estas evasivas. Él observa directamente la realidad tal como es. Y la realidad es que si realmente fuéramos la creación de un ser perfecto, deberíamos ser extraordinarios. No en el sentido de tener superpoderes o capacidades mágicas, sino en el sentido más fundamental. Deberíamos vivir en un estado natural de paz interior. Deberíamos tener relaciones armoniosas y amorosas. Deberíamos experimentar alegría como nuestro estado básico de existencia. Deberíamos ser creativos, compasivos, profundamente inteligentes, no solo intelectualmente, sino emocionalmente y espiritualmente. ¿Y qué somos en realidad? Somos seres fragmentados, divididos contra nosotros mismos.
Tenemos guerras internas constantes entre lo que queremos y lo que creemos que deberíamos querer, entre nuestros deseos y nuestros miedos, entre nuestra necesidad de amor y nuestro terror a la vulnerabilidad. Vivimos en conflicto perpetuo, no solo con otros, sino principalmente con nosotros mismos. Mira tu propia mente por un momento. ¿Cuánta paz real experimentas? ¿Cuántos momentos del día vives en un estado de satisfacción genuina, de plenitud, de alegría sin causa? Para la mayoría de las personas, estos momentos son raros y fugaces. La mayor parte del tiempo estamos preocupados por el futuro, arrepentidos del pasado, insatisfechos con el presente. Estamos constantemente buscando algo más dinero, más reconocimiento, más placer, más seguridad. Esta búsqueda interminable en sí misma es evidencia de que algo está fundamentalmente incompleto en nosotros. Si fuéramos realmente la creación de un Dios perfecto, ¿no deberíamos estar completos desde el principio? ¿No debería nuestra naturaleza básica ser la plenitud en lugar de la carencia? Pero experimentamos carencia constantemente. Nos sentimos vacíos e intentamos llenar ese vacío con relaciones, con logros, con posesiones, con creencias, con experiencias, y nada lo llena permanentemente. Krishnamurti está señalando algo radical aquí. Está sugiriendo que la idea misma de que fuimos creados por un Dios externo podría ser el problema. No está negando necesariamente alguna dimensión sagrada o misteriosa de la existencia. Lo que está cuestionando es la narrativa específica de un creador personal que nos hizo y luego de alguna manera nos dejó en este estado miserable. Piensa en la implicación psicológica de creer que fuiste creado por Dios. Automáticamente crea una relación de dependencia. Crea la sensación de que no eres responsable de tu propia condición fundamental. Si Dios te hizo como eres, entonces tu sufrimiento, tus limitaciones, tus problemas, todo puede ser remitido en última instancia a esa fuente. Puedes rezar para que te cambie, puedes esperar su gracia, puedes culpar a tu naturaleza caída, pero lo que no puedes hacer fácilmente es asumir la responsabilidad total y completa de transformarte a ti mismo. Esta es la razón por la cual Krishnamurti cuestiona la idea. No porque esté interesado en debates teológicos abstractos, sino porque está profundamente preocupado por la transformación humana real. Y él ve que la creencia en un creador externo puede ser un obstáculo para esa transformación. Si crees que Dios te hizo y que solo Dios puede cambiarte fundamentalmente, entonces estás atrapado. Estás esperando algo externo que venga y te salve. Las religiones organizadas han construido sistemas enteros alrededor de esta dependencia. Te dicen que eres pecador por naturaleza, que estás separado de Dios, que necesitas un intermediario, un salvador, un sacerdote, un ritual, una escritura sagrada para reconectarte con la fuente divina, y mientras tanto sigues sufriendo. Sigues en conflicto, sigues sintiéndote vacío e incompleto, pero ahora tienes una explicación para tu sufrimiento y una promesa de que si sigues las reglas correctas, si crees las cosas correctas, si realizas las prácticas correctas, eventualmente serás salvado. Quizás en esta vida, pero definitivamente en la próxima. Esta es una manera muy conveniente de mantener a las personas en un estado de dependencia psicológica, y Krishnamurti lo ve claramente. Él ve cómo las religiones se han convertido en sistemas de consuelo que no transforman realmente a las personas, sino que las mantienen en su condición actual mientras les dan esperanza para el futuro. Pero volvamos a la pregunta original. Si no fuimos creados por un Dios perfecto, entonces, ¿qué somos? ¿De dónde viene este estado humano de confusión y sufrimiento? La respuesta de Krishnamurti es completamente diferente de las respuestas religiosas tradicionales. Él dice que somos el resultado de millones de años de condicionamiento. Somos el producto de la memoria,
de la cultura, de la experiencia colectiva e individual. Nuestra conciencia está formada por el pasado, por todo lo que la humanidad ha pensado, sentido y hecho. Esto significa que no hay ningún diseñador externo responsable de nuestra condición. Somos nosotros mismos, como especie y como individuos, quienes hemos creado este estado. Hemos creado las divisiones entre nosotros, nacionalidades, religiones, ideologías. Hemos creado los sistemas económicos que generan desigualdad masiva. Hemos creado las estructuras psicológicas de competencia, comparación y conflicto. Todo esto es creación humana, no divina. Y aquí está lo crucial. Si somos nosotros quienes hemos creado este desorden, entonces somos nosotros quienes podemos transformarlo. No necesitamos esperar la intervención divina. No necesitamos un salvador externo. La responsabilidad y el poder están completamente en nuestras manos. Esto puede sonar aterrorizante porque significa que no hay nadie más a quien culpar y nadie más que venga a rescatarnos. Pero también es profundamente liberador porque significa que la transformación es realmente posible, aquí y ahora. Cuando Krishnamurti dice que si Dios te creó, deberías ser extraordinario, pero no lo eres, está usando la contradicción lógica para despertar algo en ti. Está tratando de que veas que la narrativa religiosa tradicional simplemente no encaja con los hechos de la experiencia humana. Y al ver esto claramente, sin las capas de explicaciones teológicas, algo puede cambiar en tu comprensión fundamental de ti mismo. Hay testimonios de muchas personas que han pasado por este proceso de cuestionamiento. Individuos que fueron criados en tradiciones religiosas profundas y que en algún momento se atrevieron a hacer esta pregunta incómoda. Si Dios es perfecto y me creó, ¿por qué sufro tanto? Y al no encontrar respuestas satisfactorias en las doctrinas establecidas, comenzaron a investigar por sí mismos, comenzaron a observar su propia mente, su propio sufrimiento, sin las lentes de las creencias religiosas. Lo que muchos de ellos descubrieron fue liberador. Descubrieron que el sufrimiento no es resultado de estar separados de Dios o de algún pecado original. El sufrimiento surge del pensamiento mismo, de la manera en que la mente está condicionada para operar. Surge de la comparación constante, del deseo de ser diferente de lo que somos, del miedo a no ser suficiente, de la búsqueda de seguridad permanente en un mundo que es fundamentalmente inseguro. Estos mecanismos psicológicos no necesitan ninguna explicación teológica. Son completamente observables en la operación diaria de nuestra propia conciencia. Y lo más importante, pueden ser comprendidos y transformados mediante la observación directa, sin necesidad de intermediarios divinos o humanos. Esta comprensión no niega necesariamente lo sagrado o lo misterioso en la vida, pero coloca lo sagrado en un lugar completamente diferente. No está fuera en algún cielo, separado de nosotros. Está aquí, en la posibilidad de una mente que está completamente libre del condicionamiento, completamente presente, completamente viva. Una mente así no necesita creer en Dios, porque está viviendo en una dimensión que trasciende la creencia. No está buscando salvación, porque no se experimenta a sí misma como perdida. Este es el ser humano extraordinario del que habla Krishnamurti. No extraordinario porque tiene poderes especiales o porque está bendecido por Dios. Extraordinario porque está completamente libre del miedo, del conflicto interno, de la búsqueda psicológica. Y esta libertad no viene de la gracia divina, sino de la comprensión profunda de uno mismo. Ahora, ¿por qué es tan difícil para la mayoría de las personas llegar a esta comprensión? ¿Por qué seguimos aferrándonos a creencias que claramente contradicen nuestra experiencia? Esta es una pregunta crucial. La respuesta tiene que ver con el miedo
y con la necesidad de seguridad psicológica. La idea de un Dios creador que tiene un plan para nosotros, que nos ama a pesar de nuestras faltas, que eventualmente nos salvará, proporciona un tremendo consuelo psicológico. Nos da un sentido de significado en un universo que de otra manera podría parecer indiferente. Nos da esperanza cuando nuestra vida presente es dolorosa. Nos da una identidad como hijos de Dios, como parte de algo más grande. Abandonar esta creencia puede sentirse como caer al vacío. ¿Quién soy yo si no soy una creación de Dios? ¿Cuál es el propósito de mi vida si no hay un plan divino? ¿Cómo enfrento la muerte si no hay promesa de vida eterna? Estas preguntas son aterradoras para una mente que ha sido condicionada a buscar seguridad constante. Pero Krishnamurti diría que este miedo mismo es parte del problema. Estamos tan ocupados buscando seguridad psicológica, buscando respuestas reconfortantes, que nunca realmente investigamos la verdad de nuestra condición. Preferimos la comodidad de las creencias familiares a la incertidumbre de la investigación genuina. Y aquí hay una paradoja profunda. La creencia en un Dios creador está supuesta a darnos seguridad y paz, pero en la práctica ha generado división, conflicto y violencia masivas a lo largo de la historia humana. Diferentes grupos de personas, todos creyendo que su Dios es el verdadero y que fueron creados a su imagen, se han matado entre sí durante milenios. Incluso dentro de la misma tradición religiosa hay guerras interminables sobre la interpretación correcta de lo que Dios quiere de nosotros. Si la creencia en Dios realmente nos hiciera extraordinarios, ¿no deberíamos ver extraordinaria paz, amor y sabiduría entre los creyentes? Pero la historia y la realidad presente nos muestran lo contrario. Los creyentes religiosos sufren tanto como los no creyentes. Tienen los mismos problemas psicológicos, los mismos conflictos, las mismas ansiedades. La creencia no los ha transformado fundamentalmente. Esto no es un ataque a las personas religiosas. Es simplemente una observación de los hechos. Y es una invitación a preguntar ¿por qué? ¿Por qué la creencia no transforma? ¿Por qué puedes creer firmemente en un Dios amoroso y todopoderoso y aún así vivir en miedo y conflicto? La respuesta es que la creencia es un fenómeno del pensamiento. Es una idea que sostienes en tu mente, pero el pensamiento mismo es parte del problema. El pensamiento es lo que crea división, lo que genera miedo, lo que mantiene el conflicto interno. Entonces, añadir más pensamiento en forma de creencias religiosas no resuelve el problema fundamental. Puede proporcionar consuelo temporal, puede darte una narrativa que hace que tu sufrimiento tenga sentido, pero no termina el sufrimiento en sí. Para eso, necesitas algo más profundo que la creencia. Necesitas la comprensión directa de cómo opera tu propia mente. Esta comprensión no puede ser dada por ninguna autoridad externa, ni siquiera por Krishnamurti mismo. Él es muy claro sobre esto. Él no está ofreciendo un nuevo sistema de creencias para reemplazar los viejos. No está diciendo, deja de creer en el Dios tradicional y cree en mi enseñanza en su lugar. Está señalando la necesidad de investigar por ti mismo, de observar tu propia conciencia sin la mediación de ninguna creencia. Cuando haces esto, cuando realmente observas cómo opera tu mente sin juzgar, sin tratar de cambiar lo que ves, sin comparar con algún ideal, algo extraordinario puede suceder. Comienzas a ver los mecanismos del sufrimiento. Ves cómo tu mente constantemente está corriendo hacia el futuro o aferrándose al pasado. Ves cómo creas división entre tú y los demás. Ves cómo el deseo de ser diferente de lo que eres genera conflicto constante. Y en esa observación, sin el observador que juzga lo observado, puede haber una transformación que ninguna creencia puede producir. No es que te vuelvas perfecto o que todos tus problemas desaparezcan, pero hay un cambio fundamental en tu relación con la vida.
El miedo disminuye, el conflicto interno se calma. Hay momentos de paz profunda que no dependen de circunstancias externas. Este es el tipo de extraordinario al que Krishnamurti se refiere. No es algo especial o místico en el sentido tradicional. Es simplemente la mente humana funcionando sin las distorsiones del condicionamiento, sin la carga constante del pensamiento psicológico. Y esta mente está disponible para cualquiera que esté dispuesto a observar seriamente. Pero volvamos una vez más a la pregunta original, porque es realmente central. Si aceptas que no fuiste creado por un Dios perfecto, que eres el resultado del condicionamiento humano colectivo e individual, entonces toda la responsabilidad de tu vida cae sobre ti. No puedes culpar a Dios por tu sufrimiento. No puedes esperar que Dios te salve. No puedes posponer tu transformación a alguna vida futura o a algún momento cuando finalmente tengas suficiente gracia divina. Esta responsabilidad total puede parecer una carga pesada, pero en realidad es lo opuesto. Es profundamente liberador, porque significa que no estás atrapado esperando algo externo. El poder de transformación está aquí, ahora, en tu capacidad de observar y comprender tu propia mente. Y cuando dices que eres responsable, no significa que debas sentirte culpable por tu condición. La culpa es otro truco de la mente condicionada. Significa simplemente que ves los hechos. Esta es tu mente, esta es tu vida, y solo tú puedes realmente conocerla y transformarla desde adentro. Nadie puede hacer esto por ti. Ningún sacerdote puede darte la comprensión. Ningún libro sagrado puede transformar tu mente. Ningún ritual puede terminar tu sufrimiento. Todas estas cosas pueden tener su lugar como punteros, como recordatorios, pero el trabajo real, la observación real, solo puede ser hecha por ti. Y aquí está la belleza de esto. Cuando tomas completa responsabilidad de tu propia conciencia, cuando dejas de esperar salvación externa, hay una dignidad tremenda en eso. Ya no eres un mendigo espiritual, rogando a Dios por ayuda. Eres un investigador serio de la verdad, dispuesto a mirar directamente a lo que eres sin la mediación de creencias. Este es quizás el desafío más grande que Krishnamurti nos presenta. No es un desafío intelectual. No se trata de estar de acuerdo o en desacuerdo con sus ideas. Se trata de tener el coraje de mirar tu propia vida sin las comodidades de las explicaciones religiosas tradicionales. De preguntar honestamente, ¿por qué sufro? ¿Por qué estoy en conflicto? ¿Por qué no experimento esa extraordinaria alegría y plenitud que supuestamente debería tener como creación de un Dios perfecto? Y al hacer estas preguntas, sin buscar respuestas reconfortantes, sin correr hacia nuevas creencias, algo puede revelarse. No una respuesta en palabras, sino una comprensión viviente que cambia fundamentalmente tu relación con todo, con tu miedo, con tu deseo, con otras personas, con la vida misma. Entonces, la pregunta que nadie quiere hacer resulta ser la puerta hacia algo real. Resulta ser la invitación a dejar de vivir en teorías sobre la vida y comenzar a vivir realmente. A dejar de ser un creyente y convertirte en un observador. A dejar de buscar salvación y descubrir que quizás nunca estuviste perdido en primer lugar. Solo estabas mirando en la dirección equivocada, hacia afuera en lugar de hacia adentro, hacia el pasado o el futuro, en lugar de este momento presente que es todo lo que realmente existe.